Juan Camilo Hostos fue viceministro del Transporte y nos atiende a esta hora. Viceministro, buenos días. Ex viceministro, buenos días y un feliz año. Feliz año, Julio. Gusto saludarte a ti, a Félix, a Juan Pablo y a la audiencia. Muy buenos días. Bueno, hablamos con los señores de los camiones. El gobierno dice que se remite al comunicado. Hay que pagar lo que se debe, punto. Hablamos con el señor de los camiones y él tiene una explicación que quisiéramos saber si usted la comparte o nos la explica mejor, sobre todo técnicamente. Él dice, no, qué pena, pero es que el gobierno no nos cobró. Entonces, pues le decimos, sí, pero usted reconoce que se debe la plata. Sí, pero el error no lo cometimos nosotros. Fue el gobierno que generosamente, de manera unilateral, le dio por no cobrarnos un año. Y ahora nos quieren cobrar. Pero ustedes deben la plata. Sí la debemos, pero el error no fue nuestro. Dábamos el ejemplo de la tarjeta de crédito, que a usted no le llega una cuenta, pero tarde o temprano le va a llegar esa cuenta y a uno le toca pagarla. Pues el señor de los camiones dice no, esto lo tiene que pagar el gobierno porque cometió el error de olvidar cobrar, o porque no quiso cobrar. Señor viceministro, ¿esa explicación a usted le sirve? Pues Julio, en principio la muy mala decisión del gobierno en el año 2022 de aplazar el aumento necesario, porque lo que hizo fue generar primero pues este déficit que hoy asciende a 10.8 billones de pesos, y adicional a eso la desconfianza que generó en un sector tan importante para el país como es el de la inversión en concesiones viales. Son 12.000 kilómetros de concesiones, las cuales dependen de este tipo de inversiones de privados en alianza con el público. Luego, lo primero que hay que decir es que la mala decisión del 2022 hoy ya nos está costando, pero además nos cuesta en un momento muy difícil para el sector de transporte. La canasta de costos de transporte corresponde en un 30% a los peajes y en un 35% en combustible. Entonces, los dos elementos más importantes de la canasta de costos del transporte están viendo afectados al mismo tiempo: subidas de combustible y ahora una subida acumulada de peajes, lo cual va a generar un impacto muy grande sumado a lo que viene pasando con la economía del país, que viene de capa caída, y eso impacta directamente al transporte porque pues al final del día el transporte se mueve al ritmo de la economía. Luego, tienen razón los transportadores en protestar porque su canasta de costos está siendo impactada directamente, pero estas medidas también el gobierno no las puede seguir aplazando porque hay un déficit de 10.8 billones de pesos y 12.000 kilómetros de vías concesionadas que, digamos, dependen de este tipo de decisiones. Ex viceministro, es claro que el gobierno no puede evitar hacer estos aumentos, pero esto, sumado también al alza del diésel, pues va a generar, como usted dice, esas alzas en los costos de la canasta del transporte. ¿Cómo se puede amilanar ese impacto de esas dos alzas para que al final del año no tengamos una inflación desbordada? Claro, lo que ha debido hacer el gobierno desde el día 1 es tener un diálogo fluido con los transportadores para pactar este tipo de medidas y que generen un impacto, digamos, progresivo, que no sea un impacto puntual en un momento como el actual. Y ahí lo que ha fallado es eso, la comunicación. Yo creo que el gobierno tendría una herramienta de empezar a dialogar con los transportadores, pactar unas tarifas diferenciales para los transportadores, para que el impacto en la carga no vaya a afectar la inflación y el impacto en el transporte de pasajeros no vaya a cargar la inflación para este año. Luego sí hay medidas, pero ya siempre tardías. El gobierno, por falta de planeación, el gobierno por falta de concertación y diálogo con el sector de transporte, pues ha tenido que tomar estas medidas y al final genera estos problemas que al final les pueden desembocar en una movilización de transportadores que ya he visto que han anunciado. Y eso es lo que no le sirve al país, ni a los transportadores, ni a los colombianos. Sí, señor ex viceministro, lo cierto es que hoy hay una realidad, hay una decisión que está tomando el gobierno nacional y que genera preocupación en las concesiones y en otros sectores. Para usted, esa decisión última que ha tomado el Ministerio de Transporte de diferir ese pago en dos fases, una mañana, 1 de enero, y otra en el mes de abril, ¿es equivocada o considera que es el camino adecuado? Yo creo que la medida tiene sentido en razón a que no pueden generar un impacto de una sola vez en un solo aumento, pero sigue siendo muy fuerte y lesivo para los transportadores. Porque te digo, vienen alzas en el diésel y vienen a adicionar las alzas de los peajes impactando el 65% de la canasta de costos. Luego la medida
tiene algo de sensibilidad con el sector de transporte, pero creo que ya inmediatamente deben sentarse a hablar para las tarifas diferenciales en el sector de transporte de pasajeros y las tarifas diferenciales en el sector de transporte de carga, de tal manera que puedan lograr un impacto menor a lo largo del año con estos dos aumentos, tanto del diésel como de los peajes. Pero no es eso, señor ex viceministro, postergar el suplicio del cobro del pago, es decir, que fuera de un solo riendazo y se sale, porque pues precisamente se congelaron los precios de los peajes y hoy estamos padeciendo el que se difiera el alza. De acuerdo, Juan Pablo, es que la mala decisión del año 2022 de frenar el alza, pues lo que genera es este problema. Ahora que llega el problema, lo que hay que hacer es que sea un problema con el menor impacto posible, y eso solo se logra con unas tarifas diferenciales para los transportadores de carga y de pasajeros para no impactar directamente la inflación. Y vuelvo y le repito, este año la economía viene de capa caída, el comercio exterior ha tenido un comportamiento bastante flojo y eso genera un impacto en el sector del transporte. Entonces, tarifas diferenciales diferidas durante el año sería la salida menos lesiva. Claro, no es la mejor. Claro, lo mejor sería implementar los aumentos de una vez y generar o tapar ese hueco de 10.8 billones de pesos, pero el costo social y el costo y el impacto a un sector que emplea más de 4 millones de personas, pues sería fatal para el país. Pero lo cierto es que los transportadores de carga especialmente saben el poder de presión que tienen, lo han demostrado una y otra vez. ¿Usted ve alguna posibilidad de que se acepte una salida intermedia, como la que usted dice, por ejemplo, la tarifa diferencial? Porque ellos paralizan el país rápidamente cuando quieren. Claro, Julio, yo creo que con el diálogo ellos son personas bastante serias. Nosotros, en nuestro periodo de gobierno, los últimos 4 años, no hubo una sola movilización porque hubo un diálogo fluido, no concesiones sin ningún tipo de análisis técnico, ¿no? Diálogo fluido para ir tomando medidas. Esto se puede hacer en una mesa de trabajo con un diálogo fluido, pero es que además, súmele esto, Félix y Julio, y es que a partir de mañana los transportadores pierden un beneficio que habían adquirido hace 4 años, de la exención total de IVA para los pequeños transportadores al momento de comprar su camión, su bus o su taxi. Lo pierden con la caída de la reforma tributaria presentada por el gobierno. Entonces, todo este tipo de malestares ha sido generado por la falta de cumplimiento del Ministerio de Transporte, pero adicional a eso, las malas decisiones y la falta de planeación. Que se siente inmediatamente el gobierno, que dialogue con los transportadores y logren tomar medidas como las que hemos planteado aquí de manera concertada, de tal manera que no vayan a generar un problema mayor con una movilización camionera, ni mucho menos un problema a la inflación con el alza en los precios de los alimentos y del transporte, y adicional a esto le genera un problema al gobierno en el tema del déficit de 10.8 billones de pesos que por la mala decisión del año 2022 ha generado para este rubro de la inversión en vías. Pero ex viceministro, uno entiende por supuesto que todo se tiene que dar por la vía del diálogo y que lo ideal es eso, pero es que también al gobierno le toca gobernar. Y es sorprendente que entonces no es el gobierno, es que es el país entero rehén de los camioneros. Entonces, si hay un alza en los peajes, paro los camioneros. Que si sube el combustible, paro los camioneros. O sea, los camioneros se están convirtiendo en el verdadero dolor de cabeza de este país. Somos rehenes de los camioneros, quienes deberían acatar la ley y sobre todo aceptar que se hizo un favor hace 2 años o año y medio a ellos y a los conductores en general, pero que eso tiene un límite, pues son los camioneros. De acuerdo, Juan Pablo, que no pueden ser las vías de hecho el mecanismo de presión de ningún sector en este país. Pero lo que no puede pasar es que sabiendo que ese sector es tan sensible socialmente, que es que no hace 15 días los transportadores de este país han hecho movilizaciones, esto lleva pasando desde hace 50 años. El gobierno, que se supone un gobierno de diálogo, de concertación, de sindicatos, de medidas concertadas, no ha tenido ese diálogo fluido, no ha logrado tener la concertación ni la gobernabilidad de un sector que merece y necesita especial atención por eso que usted menciona, porque eso es un sector socialmente sensible y que genera un impacto cuando hace las vías de hecho con las cuales no estoy de acuerdo, pues genera un impacto para el país. Y el error está en el gobierno, que no ha sabido tener ese diálogo fluido y concertar con ellos las medidas que afectan a ese sector.
Ex viceministro, la Cámara Colombiana de la Infraestructura también puso sobre la mesa que esta resolución, este borrador de resolución, pues tiene contradicciones con la norma que ya había fijado que esta alza se debía hacer antes del 31 de diciembre de 2024, o sea, hoy. ¿Usted cómo analiza esa advertencia? ¿Sí tiene asidero jurídico y pone en peligro la decisión del gobierno? Pues ellos están defendiendo sus intereses. Es que hay 12.000 kilómetros en este país que dependen de las inversiones de los privados y de concesiones que tienen unos términos pactados desde hace muchos años y que se han venido incumpliendo desde el año 2022. Luego, claro, ellos levantan la mano y dicen, oiga, están incumpliendo los términos de los contratos, nos están generando una afectación económica, ese hueco está generando problemas financieros para hacer el mantenimiento de las vías. Luego, claro, están levantando la mano. Ahora el gobierno tiene el problema de tomar la decisión que afecta a los transportadores, que afecta a los usuarios de las vías, pero si no lo hace concertadamente y teniendo en cuenta los flujos financieros, pues lo que va a generar es que haya demandas contra el Estado que le van a costar billones de pesos al país si no se toman decisiones concertadas también con el sector privado que está financiando las vías. Don Juan Camilo, muchas gracias por atendernos y un feliz año.